¿Alguna vez te has sentido perdido, rodeado de decisiones difíciles y sin saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Has deseado profundamente tener la claridad espiritual para saber qué camino tomar, qué palabras decir, a quién, confiarle tu corazón? Si es así, este mensaje es para ti. Y si te dijera que existe un poder oculto en las Escrituras que muy pocos han descubierto, un poder que no solo te brinda entendimiento, sino que te conecta directamente con el pensamiento de Dios, con su visión eterna, con su sabiduría divina, ¿querrías conocerlo? ¿Estarías dispuesto a dejar todo por un momento para abrir los oídos del alma y dejar que el Espíritu Santo te hable? Hay una sabiduría que no proviene de este mundo, ni de libros humanos, ni de consejos pasajeros. Es una sabiduría celestial que puede cambiar tu realidad, sanar tu corazón confundido y darte dirección en medio del caos. Pero está oculta, sí, oculta para los orgullosos, para los autosuficientes, para los sabios, según este mundo, y revelada solo a aquellos que tienen un corazón dispuesto, humilde, rendido. En los próximos minutos vas a emprender un viaje espiritual profundo. Te voy a mostrar cómo acceder a esa sabiduría divina que transformó a hombres comunes en gigantes de la fe. Verás cómo esa sabiduría fue la clave en las decisiones más importantes de personajes bíblicos. Cómo fue el arma secreta que los sostuvo, los guió y los elevó. Pero también verás los peligros de vivir sin ella, las consecuencias de actuar sin la luz de Dios en el corazón. Este video no es solo un estudio más, es una invitación directa del cielo. Dios te está hablando, te está llamando a detenerte y a escuchar. Hay una enseñanza aquí, escondida en medio de las palabras, que puede desbloquear bendiciones que llevas tiempo esperando. Porque no basta con creer, hay que entender, no basta con orar, hay que discernir, no basta con caminar, hay que saber hacia dónde ir. Prepárate. Hoy vamos a explorar 8 pasajes bíblicos que contienen códigos de sabiduría celestial. No son historias para entretenerte, sino llaves que pueden abrir puertas en tu vida. Y te lo digo con todo mi corazón pastoral. La penúltima enseñanza puede contener la clave para desbloquear una bendición que has estado buscando por mucho tiempo. Así que quédate hasta el final. No te distraigas. Lo que estás por aprender puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Antes de comenzar este viaje, quiero invitarte a participar activamente. Si estás dispuesto a recibir esta sabiduría divina y demostrar tu fe en lo que el Espíritu va a revelarte, escribe ahora en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Esa frase no es cualquier cosa. Es tu señal al cielo de que estás listo para recibir. Además, si das me gusta a este video, estarás ayudando a que este mensaje alcance a otras almas sedientas de luz. Estás siendo un canal de bendición. Estás obrando como un siervo fiel que no esconde la luz bajo la mesa, sino que la pone en alto para que alumbre a muchos. Gracias por eso. Dios ve tu corazón, y si aún no estás suscrito, este es el momento. Suscribirte es más que un clic, es una decisión espiritual. Porque este canal se ha convertido en un refugio para muchos que no tienen una iglesia cerca, para aquellos que claman en silencio por dirección. Cuando te suscribes, te unes a una comunidad que está creciendo junta, buscando a Dios con sinceridad. Así que comenta ahora, paz en Cristo. Dale, me gusta, suscríbete y prepárate para sumergirte en un estudio que puede encender tu alma. Estás listo para descubrir el poder secreto para obtener la sabiduría divina. Vamos a comenzar. 1. La petición de Salomón. El corazón que pidió sabiduría. La historia de Salomón
el hijo de David, es uno de los momentos más impactantes en toda la Escritura cuando hablamos de sabiduría divina. En 1 Reyes 3 encontramos uno de los pasajes más enigmáticos y a la vez esperanzadores de la Biblia. Dios se le aparece en sueños a Salomón y le ofrece lo impensable: pide lo que quieras que yo te dé. Detente un momento y piensa en eso. El Dios Todopoderoso se presenta ante un joven rey y le da carta blanca para pedir cualquier cosa. ¿Qué habrías pedido tú? Riquezas, venganza contra tus enemigos, una vida larga y sin problemas. Pero Salomón hizo algo radicalmente diferente. Pidió sabiduría. Más concretamente, pidió un corazón entendido para gobernar al pueblo, para distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué revela esto? Que Salomón entendía que la verdadera riqueza no está en tenerlo todo, sino en saber cómo usar lo que se tiene. Entendía que sin sabiduría, incluso el trono más poderoso se convierte en una trampa. Entendía que sin la guía divina, incluso las mejores intenciones pueden terminar en ruina. Y aquí es donde esta historia se conecta contigo, porque tal vez estás enfrentando decisiones que no sabes cómo tomar. Tal vez sientes que el peso de tu familia, de tu trabajo, de tus emociones o de tus luchas espirituales está sobre tus hombros y no sabes cómo salir adelante. Y en este momento, Dios también te pregunta: ¿qué quieres que yo te dé? ¿Estás pidiendo lo correcto? ¿Estás suplicando por la sabiduría que viene de lo alto? ¿O estás atrapado en deseos humanos que solo te alejan de la luz? Salomón pidió sabiduría, y Dios no solo se la concedió, sino que le dio también lo que no pidió: riquezas, honor y larga vida, con la condición de que anduviera en sus caminos. Esto nos muestra un principio espiritual poderoso. Cuando buscas primero el entendimiento divino, cuando anhelas ser guiado por la mente de Dios y no por tus emociones, Él añade lo demás como una recompensa. Es como si el cielo respondiera: ya que tu corazón está en lo correcto, puedo confiarte cosas mayores. ¿Puedes ver lo profundo de este principio? Salomón entendió que no se trata de tener respuestas humanas, sino de tener la mente de Dios operando en ti, porque la sabiduría divina no es solo inteligencia o conocimiento, es discernimiento espiritual, es ver lo que otros no ven, es tener paz en medio del conflicto porque sabes que estás siendo guiado por la luz celestial, es tener la capacidad de tomar decisiones que bendicen, que edifican, que transforman. Pero hay algo más. Salomón pidió sabiduría no para sí mismo, sino para servir mejor al pueblo. Su motivación no era egoísta, y aquí hay otra clave: la sabiduría divina habita en los corazones que desean servir, no dominar, en los corazones humildes, no orgullosos, en los que reconocen su necesidad, no en los que creen que lo saben todo. Quizá esa sea la razón por la cual muchos no reciben sabiduría del cielo, porque su motivación está contaminada por orgullo o deseo de control. Pero tú estás aquí hoy, buscando esa sabiduría con sinceridad, con necesidad, con hambre, y eso abre las puertas del cielo. Imagínate por un instante que cada decisión de tu vida estuviera guiada por una sabiduría sobrenatural. Imagina que en vez de reaccionar con temor, reaccionarás con paz, que en vez de tomar caminos torcidos, caminarás siempre por senderos rectos, que cada palabra que salga de tu boca esté llena de luz, de justicia, de verdad. Así vivía Salomón, hasta que dejó de escuchar esa voz y se desvió. Y eso también es una advertencia. La sabiduría es un don, sí, pero también una responsabilidad. No basta con recibirla, hay que cultivarla, respetarla, obedecerla. Tal vez has sentido que has tomado decisiones sin consultar al Señor. Tal vez ahora entiendes que lo que te falta no es más fuerza ni más recursos, sino más sabiduría. Y
Esa sabiduría no está lejos, está disponible para el que la pide con fe. Santiago 1:5 lo confirma. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Ves? No es una promesa para los perfectos, es una invitación para los necesitados. Y si tú estás necesitado hoy, estás en el lugar correcto. Cuando Salomón despertó de aquel sueño, lo primero que hizo fue ir al arca del pacto y ofrecer holocaustos a Dios. Su primera reacción no fue gloriarse, sino adorar, porque el que recibe sabiduría sabe que ha recibido un tesoro sagrado. La sabiduría no es para vanagloria, es para rendición. No es para mostrar poder, es para demostrar temor de Dios. Y eso es lo que quiero que guardes en tu corazón hoy, que si de verdad quieres sabiduría divina, debes buscarla con humildad, pedirla con reverencia y usarla con responsabilidad. Este es solo el inicio de nuestro viaje. En el siguiente bloque veremos cómo la sabiduría no es solo para los reyes y grandes líderes, sino también para los que sufren, los que lloran, los que sienten que no saben cómo continuar. Porque el corazón, el que llora con fe, también puede recibir luz del cielo. 2. Job y la sabiduría que nace del dolor. Cuando pensamos en sabiduría divina, es fácil imaginar grandes momentos de revelación, encuentros sobrenaturales o decisiones impactantes como la de Salomón. Pero hay otra dimensión de la sabiduría que muy pocos quieren explorar, la que nace del sufrimiento. Y no hay mejor ejemplo en la Biblia que el de Job, un hombre que lo perdió todo sin entender por qué, y sin embargo se convirtió en uno de los más sabios testigos del carácter de Dios. Job no pidió sabiduría, tampoco la buscó con ansias. Al principio, fue el dolor, la pérdida y la confusión lo que lo empujaron hacia una profundidad espiritual que jamás habría alcanzado desde la comodidad. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, íntegro, y aún así su vida fue destrozada en cuestión de días. Perdió sus bienes, sus hijos, su salud, su honra, y lo más impactante, no recibió una explicación inmediata de Dios. Solo silencio. ¿Puedes identificarte con eso? ¿Alguna vez sentiste que hiciste todo bien y aún así fuiste golpeado por la vida? Que oraste, fuiste fiel, serviste, y aún así el cielo pareció enmudecer. Ese fue el inicio del viaje de sabiduría de Job. Porque la sabiduría verdadera no consiste solo en tener respuestas, sino en aprender a confiar cuando las respuestas no llegan. En desarrollar una fe que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. A lo largo de su historia, Job se ve rodeado por amigos que, en lugar de consolarlo, lo acusan. Lo presionan con teologías simplistas. Si sufres, es porque pecaste. Pero Job no se conforma con esas respuestas humanas. Clama, grita, se queja, discute con Dios, y en medio de su lamento nace algo poderoso, una búsqueda honesta de la verdad divina. Job no se aparta de Dios, no lo abandona, al contrario, va más profundo. Pregunta, suplica, desafía, incluso, pero se mantiene con el rostro vuelto al cielo, y ahí es donde ocurre algo milagroso. Cuando Job ha llegado al fondo del pozo, cuando ya no tiene nada, cuando incluso su fe está desgastada, Dios le responde. No le da las explicaciones que esperaba, no le ofrece una lista de motivos. En cambio, le hace preguntas que revelan su grandeza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es decir, le muestra que hay una dimensión de sabiduría tan alta que la mente humana no puede alcanzar sin pasar primero por el quebranto. La sabiduría de Job no vino de entender, sino de contemplar, de rendirse ante la inmensidad de Dios. Y cuando lo hace, Job dice una de las frases más sabias de toda la Escritura: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Job había sido fiel toda su vida, pero solo en el fuego del dolor vio verdaderamente a Dios, no como un concepto, no como una doctrina, sino como una experiencia viva y real. Y aquí está la enseñanza para ti. Tal vez estás pasando por un tiempo oscuro, tal vez estás siendo probado más allá de tus fuerzas. Tal vez has pedido sabiduría, pero solo recibes silencio. Lo que no sabes es que en ese silencio Dios te está preparando para ver lo que antes no veías. Te está llevando más allá de la fe superficial. Te está enseñando que la sabiduría divina no siempre se oye con palabras, sino que se revela en el proceso. A veces, lo que más sabiduría nos da no es lo que aprendemos, sino lo que soportamos. La sabiduría de Job fue forjada en su resistencia, en su perseverancia, en su negativa a maldecir a Dios. Y eso también es sabiduría, no renunciar a la esperanza cuando todo te invita a hacerlo. Job nunca entendió completamente lo que ocurrió, pero fue bendecido al final de su vida con el doble de lo que había perdido. Porque la sabiduría, cuando es fielmente abrazada, da fruto a su tiempo. Es importante que entiendas algo crucial. La sabiduría de Dios no elimina el dolor, pero le da propósito. No borra el pasado, pero lo redime. No responde a todas tus preguntas, pero te da paz en medio de ellas. Y esa paz, esa serenidad que viene de saber que Dios sigue siendo Dios, aunque el mundo se desmorone, es el mayor regalo que puedes recibir. Hoy, si estás sufriendo, no pienses que estás lejos de la sabiduría divina. Al contrario, quizás estás en la antesala de una revelación. Quizás estás siendo preparado para ver a Dios como nunca antes. Quizás, como Job, pronto puedas decir, ahora mis ojos te ven. Pero para eso, no corras del dolor. No escapes del proceso. Abraza el quebranto con fe, porque en él se esconde una voz sabia que solo los que se rinden pueden oír. En el siguiente bloque, descubriremos que no solo el sufrimiento o la posición de liderazgo revelan sabiduría divina, sino que también el temor del Señor es el principio de toda sabiduría. Una verdad que cambia radicalmente nuestra perspectiva sobre cómo vivir cada día. 3. El temor de Dios, la puerta secreta a la sabiduría. A lo largo de la Biblia hay una afirmación que se repite con fuerza como un eco divino que quiere grabarse en lo más profundo del corazón humano. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo encontramos en Proverbios 1:7, en el Salmo 111:10, en Eclesiastés 12:13 y en muchos otros lugares. ¿Por qué tanto énfasis? ¿Qué misterio hay detrás de esta frase que parece simple, pero encierra una verdad que podría cambiarlo todo? Vivimos en un mundo que desprecia el temor de Dios, un mundo que se burla de la reverencia, que exalta la autosuficiencia, que promueve el vivir sin límites, sin consecuencias, sin respeto por lo sagrado. En esta cultura el temor es visto como algo negativo, como debilidad, pero el temor del Señor no es miedo paralizante ni terror servil. Es reconocimiento profundo de quién es Dios y quién eres tú delante de Él. Es un estremecimiento santo ante su majestad, su justicia, su pureza absoluta. Es comprender que Él es fuego consumidor, pero también refugio eterno. El temor de Dios es lo que detiene al alma antes de pecar. Es lo que susurra a tu conciencia cuando estás a punto de cruzar una línea. Es lo que te mantiene humilde cuando otros te aplauden. Es lo que te hace buscar la voluntad de Dios antes que tus propios deseos. Y es allí, en ese lugar de reverencia, donde nace la sabiduría. Porque solo quien reconoce la grandeza de Dios podrá recibir el consejo de su boca. Hay muchas personas que piden sabiduría, pero no temen a Dios.
Quieren el beneficio sin la rendición. Quieren los secretos del cielo sin doblegarse ante el Rey. Pero la Biblia es clara: sin temor de Dios no hay acceso a la verdadera sabiduría, porque esta sabiduría no es un dato, es una persona, no es una fórmula, es una relación. Y esa relación empieza cuando te postras, cuando reconoces tu pequeñez, cuando decides vivir para agradar a aquel que te creó. El temor del Señor no es opcional, es el cimiento, es la raíz, es el suelo fértil donde florece todo entendimiento espiritual. Y no hablamos de religiosidad vacía, de cumplir normas por miedo al castigo. Hablamos de una actitud interna, constante, que te lleva a tomar decisiones con conciencia de eternidad, que te lleva a pensar antes de hablar, a escuchar antes de opinar, a orar antes de actuar. Hablamos de una vida centrada en Dios, no en uno mismo. En Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí vemos algo más profundo. No se trata solo de saber qué hacer, sino de conocer a Dios. La sabiduría divina no es pragmática, es relacional. No se obtiene por lógica, sino por comunión. No viene de acumular información, sino de estar cerca del corazón de Dios. Y eso comienza con el temor reverente que te lleva a buscarlo cada día. Mira a los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Abraham temía al Señor y por eso obedeció aun cuando no entendía. Moisés temía al Señor y por eso apartó sus sandalias ante la zarza ardiente. Daniel temía al Señor y por eso prefirió el foso de los leones antes que negar su fe. ¿Qué tenían todos ellos en común? Que no actuaban por conveniencia, sino por convicción. Su temor santo les dio sabiduría para enfrentar lo imposible. Y aquí está la aplicación directa para tu vida. ¿Estás buscando sabiduría para tu familia, tus finanzas, tu ministerio, tu llamado? Comienza con el temor de Dios. Evalúa tus pensamientos, tus palabras, tus decisiones. Pregúntate: ¿esto honra al Señor? ¿Esto refleja reverencia por su presencia? Porque cada vez que ignoras al Espíritu Santo, cada vez que tomas decisiones sin oración, cada vez que haces de tu opinión un ídolo, te alejas del camino de la sabiduría. Pero hay esperanza. Si hoy reconoces que te has desviado, que has vivido según tu propio criterio, puedes volver. Puedes restaurar el temor del Señor en tu corazón. Puedes pedirle al Espíritu Santo que te enseñe a temer de nuevo, a reverenciar lo que es santo, a valorar lo eterno más que lo inmediato. Y entonces verás cómo comienzas a entender cosas que antes no entendías. Verás cómo se abre ante ti un nuevo nivel de claridad, de discernimiento, de paz. La sabiduría que viene de Dios no habita en corazones soberbios, habita en los que tiemblan ante su palabra, en los que viven con la certeza de que un día darán cuenta de cada decisión, en los que saben que la vida no es un juego, sino una preparación para la eternidad. Y si tú eres uno de esos, si tu corazón anhela agradar al Señor en todo, te aseguro que Él te llenará de sabiduría como lo prometió. Porque el temor del Señor no es esclavitud, es libertad. Libertad de errores evitables, libertad de caminos equivocados, libertad de caer en trampas del enemigo. Es vivir con los ojos abiertos, con el alma despierta, con el oído atento. Y ese tipo de vida es la vida del sabio. En el próximo bloque veremos cómo la sabiduría divina también se manifiesta a través de los consejos sabios de personas temerosas de Dios y cómo saber cuándo una voz humana puede ser un canal de sabiduría celestial. 4. La voz sabia del consejo, cuando Dios habla a través de otros. En un mundo saturado de opiniones, donde cada persona parece tener algo que decir,
Es fácil confundirse entre lo que proviene de la sabiduría divina y lo que nace simplemente de la experiencia humana. Sin embargo, la Biblia enseña un principio que no debe pasarse por alto. Dios, en su infinita sabiduría, muchas veces escoge hablar a través de otras personas. No siempre escuchamos su voz en un susurro espiritual o en una revelación sobrenatural. A menudo, su sabiduría llega envuelta en el consejo de alguien temeroso de él, alguien cuya vida ha sido moldeada por la palabra. Proverbios 11:14 dice: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Esta verdad nos revela que muchas veces la sabiduría que necesitamos no está escondida, sino que está cerca, esperando a ser escuchada en las voces correctas. Pero el desafío es este: saber distinguir entre un consejo que proviene del Espíritu de Dios y uno que es fruto de la lógica humana, de la emoción, del orgullo o del interés personal. La sabiduría divina puede manifestarse en una conversación sencilla con un hermano maduro en la fe, en una palabra de aliento de una hermana de oración, en una advertencia de un padre espiritual. Pero para que esto sea posible, hay dos condiciones esenciales: humildad para recibir el consejo y discernimiento para evaluar su origen. Porque muchas veces, por orgullo, cerramos los oídos justo a quienes Dios ha enviado para hablarnos. Otras veces, abrimos el corazón a voces equivocadas que solo alimentan nuestro ego o nuestras heridas. Un ejemplo poderoso de este principio se encuentra en la historia de Moisés. En Éxodo 18, su suegro Jetro lo observa juzgar al pueblo desde la mañana hasta la noche y le dice: «No está bien lo que haces. Te agotarás tú y también este pueblo». Jetro no era profeta ni líder del pueblo, pero su consejo fue sabio y Moisés, a pesar de su posición, escuchó con humildad. Como resultado, estableció un sistema de liderazgo que alivió su carga y fortaleció al pueblo. ¿Qué habría pasado si Moisés hubiera despreciado esa voz? ¿Cuántos líderes hoy caen porque no tienen oídos para escuchar? Y aquí está la conexión contigo. ¿Quiénes son las voces que tienes cerca? ¿Estás dispuesto a escuchar, a dejar que otros te confronten, te orienten, te adviertan? ¿O solo te rodeas de quienes aprueban tus decisiones, sin importar si están en la voluntad de Dios o no? La sabiduría se encuentra muchas veces en la boca de los que oran más de lo que opinan, de los que han vivido más de lo que predican, de los que temen a Dios más de lo que desean agradar a los hombres. Hay momentos en los que un solo consejo puede salvar un matrimonio, prevenir una ruina financiera, evitar una decisión desastrosa o incluso preservar tu alma de una caída espiritual. Pero eso solo ocurre cuando estás atento, cuando reconoces que Dios puede usar a cualquiera para hablarte. Puede ser un pastor, un amigo, una madre de oración, un predicador que ni siquiera conoces en persona. Dios no está limitado por canales. Él se vale de lo que sea necesario para alcanzarte con su sabiduría. Pero también debemos hablar de la precaución. No todo consejo, aunque venga envuelto en palabras bonitas o se diga en el nombre de Dios, viene realmente del cielo. En 1 Reyes 13 vemos la trágica historia de un profeta que fue engañado por otro profeta anciano. El primero había recibido una instrucción clara de parte de Dios. No debía comer ni beber en ese lugar, ni volver por el mismo camino. Pero el profeta anciano le mintió, diciendo que un ángel le había hablado. Y el joven profeta, confiando más en esa voz que en la instrucción original de Dios, desobedeció y murió como consecuencia. ¿Qué nos enseña esto? Que incluso dentro del pueblo de Dios hay voces que, aunque parezcan sabias, pueden llevarnos al error
si no mantenemos una comunión constante con el Espíritu Santo. El consejo nunca debe reemplazar la obediencia a la palabra. Es complemento, no sustituto. Por eso, cada vez que escuches una recomendación, detente y pregúntate, ¿esto está alineado con lo que Dios ya me ha dicho? ¿Esto confirma la palabra escrita? ¿Esto produce paz en mi espíritu o confusión? La sabiduría divina sabe escuchar, pero también sabe filtrar. No todo lo que suena bien viene de Dios. No todo lo que emociona edifica. No todo lo que aconseja bendice. Por eso, si deseas recibir sabiduría por medio de otros, necesitas cultivar un corazón sensible a la voz de Dios y una mente que conozca profundamente su palabra. Así no serás movido por cada viento de doctrina, por cada opinión popular, por cada emoción disfrazada de verdad. Hoy, Dios quiere recordarte que no estás solo en tu búsqueda de sabiduría, que muchas veces la respuesta que estás esperando llegará en boca de otro, pero también quiere equiparte para que no seas ingenuo, sino firme y maduro, porque ser sabio no es ser cerrado ni desconfiado, es saber escuchar con atención, pero obedecer solo al Espíritu. Y aquí va una reflexión final. Quizás tú también eres una voz de sabiduría para alguien más. Tal vez el consejo que el Espíritu ha depositado en ti puede salvar la vida espiritual de otro. No calles lo que Dios te ha mostrado. Habla con amor, con verdad, con humildad, porque la sabiduría no es solo un tesoro para recibir, sino una luz que también debes compartir. En el próximo bloque, exploraremos cómo la sabiduría divina no solo se manifiesta en momentos de decisión o consejo, sino que también puede morar en el silencio, en la espera, en esa misteriosa quietud donde Dios obra sin decir una palabra. 5. El silencio de Dios, cuando la sabiduría se revela sin palabras. Hay momentos en la vida espiritual en los que no hay respuesta. No hay señales visibles, no hay voz del cielo, ni sueños reveladores. Solo hay silencio. Un silencio que pesa, que desconcierta, que incomoda. Y sin embargo, ese silencio no es vacío. En muchas ocasiones es el lenguaje oculto de la sabiduría divina, hablándonos sin palabras, enseñándonos sin discursos, formándonos sin explicaciones. Porque a veces Dios no habla porque ya lo ha dicho todo, y otras veces porque quiere que aprendamos a confiar más allá del entendimiento. En el caminar cristiano, uno de los desafíos más profundos es aceptar el silencio de Dios como parte de su pedagogía. Nos gusta lo inmediato, las respuestas claras, las confirmaciones palpables. Pero Dios, que es sabio por naturaleza, sabe que hay enseñanzas que solo pueden sembrarse en el terreno fértil del misterio. Y ese terreno no se riega con ruido, sino con espera. ¿Estás dispuesto a aprender en el silencio? Miremos un ejemplo bíblico poderoso, la historia de Lázaro. En Juan 11, cuando Marta y María envían a decir a Jesús que su hermano está enfermo, esperaban una respuesta inmediata. Pero Jesús no fue enseguida. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? ¿Estaba ocupado? ¿Había olvidado a su amigo? No. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Él tenía un propósito mayor. Pero en el momento, lo que Marta y María recibieron fue silencio, un silencio que dolía, y finalmente, la muerte. Ese aparente retraso fue, en realidad, una estrategia de sabiduría celestial, porque Jesús no quería solo sanar a Lázaro, quería resucitarlo, quería mostrar una dimensión de su poder que no habían visto antes. Pero para que eso ocurriera, primero tenían que atravesar el valle de la decepción, del duelo, del desconcierto. El silencio de Jesús no fue indiferencia, fue diseño, y ese diseño es sabiduría en acción.
¿Cuántas veces has estado en situaciones donde suplicaste a Dios y Él no respondió como esperabas? ¿Cuántas veces sentiste que tus oraciones rebotaban en el techo? Es fácil pensar que el silencio de Dios es un castigo o una señal de abandono. Pero, ¿y si fuera todo lo contrario? ¿Y si ese silencio es, en realidad, la manera en que Dios está preparando algo tan grande que si te hablara demasiado pronto, lo arruinarías con tus expectativas? El Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa quietud no es pasividad, es discernimiento, es un llamado a dejar de correr, de manipular, de desesperarse. Es una invitación a reconocer que la sabiduría no siempre se manifiesta en el ruido, sino en la calma. Y a veces lo más sabio que puedes hacer es esperar sin moverte, confiar sin ver, obedecer sin entender. Job, como vimos antes, no recibió explicaciones rápidas. José, el soñador, estuvo años en prisión sin ninguna palabra divina directa. Elías, después de grandes milagros, huyó al desierto esperando una señal, y Dios no se le apareció en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. ¿Qué nos dice eso? Que Dios no grita. Sus sabidurías más profundas se oyen en la intimidad del alma, que sabe escuchar en la quietud. Y esto tiene una aplicación directa a tu vida. Tal vez estás enfrentando una encrucijada, has orado, has ayunado, has buscado consejo y todo parece estar en pausa. No hay respuesta, no hay dirección, solo hay ese profundo silencio espiritual. Hoy quiero decirte, como tu compañero de fe, Dios no te ha abandonado. Él está enseñándote a confiar más allá de las emociones, a depender más allá de los sentidos, a obedecer más allá de las pruebas. Hay una sabiduría que solo se revela cuando el alma calla, una claridad que solo se alcanza cuando los pensamientos se detienen, cuando dejamos de intentar controlar todo y simplemente nos rendimos. A veces, Dios guarda silencio porque está más cerca de lo que creemos, porque en ese silencio está revelando lo que las palabras no podrían explicar. Está moldeando tu carácter, forjando tu fe, afinando tu oído espiritual. Y no debemos olvidar que Jesús mismo, el Hijo de Dios, pasó por ese silencio. En el huerto de Getsemaní sudó sangre, suplicó, lloró, y sin embargo no hubo voz del cielo, solo ángeles que lo fortalecieron. En la cruz clamó: «¿Por qué me has desamparado?». Y el cielo permaneció en silencio. Pero ese silencio no era ausencia, era cumplimiento, era la plenitud del propósito, era el misterio de la sabiduría de Dios manifestada en forma de dolor redentor. Hoy, si estás en una etapa de silencio, no huyas, no te desesperes, no llenes el vacío con ruido. Aprende a escuchar, aprende a contemplar, aprende a esperar. Porque muchas veces lo que parece una demora es en realidad una preparación. Lo que parece olvido es en verdad protección. Y lo que parece vacío es una incubadora de algo glorioso. La sabiduría divina te enseña que no siempre necesitas saber el por qué, sino confiar en el quién. Que aunque no entiendas el proceso, conoces al autor y Él es fiel, y Él es bueno, y Él sabe lo que hace, aunque ahora no lo veas. En el próximo bloque veremos cómo la sabiduría divina también se manifiesta a través de la obediencia inmediata. Esa capacidad de actuar conforme a la voz de Dios, aun sin tener todos los detalles, porque el sabio no siempre lo entiende todo, pero obedece todo lo que viene del Señor. Y 6. La obediencia inmediata, el sello de los verdaderamente sabios. En la búsqueda de la sabiduría divina, muchos se enfocan en el conocimiento, en la revelación, en el discernimiento espiritual. Pero hay un elemento sin el cual toda sabiduría
Se convierte en teoría estéril, la obediencia, más aún, la obediencia inmediata. Porque no basta con saber qué hacer, lo que verdaderamente transforma vidas es hacer lo que Dios dice cuando Él lo dice, aunque no entendamos, aunque no parezca lógico, aunque nuestras emociones vayan en otra dirección. En la Biblia hay un personaje cuya obediencia inmediata marcó un antes y un después para toda la humanidad: Noé. En Génesis 6, Dios le dice a Noé que construya un arca. No había señales visibles de diluvio, ni lluvias torrenciales, ni pruebas meteorológicas que indicaran peligro. Pero Noé escuchó, creyó y obedeció sin demora. Construyó durante años un arca inmensa por instrucción divina, a pesar de la burla de los hombres, a pesar del aparente sinsentido. ¿Qué motivó esa obediencia? La respuesta está en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé no necesitó señales. Le bastó la voz de Dios. Esa es la marca del sabio. No necesita entender todos los detalles para actuar, solo necesita estar seguro de quién lo está guiando. Hoy vivimos en una generación que sobrepiensa, que racionaliza todo, que necesita 10 confirmaciones antes de dar un paso. Pero la sabiduría divina no siempre se presenta con garantías visibles. Muchas veces es un impulso del espíritu, una certeza interna, una palabra que se clava en el corazón. Y ahí, en ese momento, el sabio no se queda analizando, obedece. Miremos también a Abraham. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, no hubo demora. Génesis 22:3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana. No discutió, no negoció, no pospuso. Actuó al instante, sabiendo que Dios podía hacer lo imposible, incluso resucitar a su hijo si era necesario. Esa prontitud revela una confianza profunda, una certeza de que obedecer a Dios es más seguro que cualquier lógica humana. Y es que la obediencia inmediata revela algo que pocos comprenden: confianza absoluta en el carácter de Dios. Mientras el desobediente necesita ver para creer, el sabio cree para poder ver. El obediente sabe que cada instrucción divina, por extraña que parezca, tiene un propósito mayor. Sabe que cada paso en fe activa dimensiones del reino que de otro modo permanecerían cerradas. Piensa en los discípulos de Jesús. Cuando Él llama a Pedro y Andrés, ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo 4:20. Cuando llama a Santiago y Juan, ellos también dejan la barca y a su padre. No hubo demora, ni listas de pros y contras, solo obediencia inmediata. Y gracias a eso comenzaron el viaje más transformador de sus vidas. ¿Qué habrían perdido si se hubieran quedado evaluando los riesgos? Ahora pregúntate, ¿cuántas bendiciones has perdido tú por no obedecer a tiempo? ¿Cuántas veces el Espíritu te indicó algo y lo pospusiste? ¿Cuántas veces sabías lo que tenías que hacer, pero esperaste demasiado? La sabiduría divina no solo se mide por lo que sabes, sino por lo rápido que obedeces cuando Dios habla. El enemigo de la obediencia no siempre es la rebeldía, muchas veces es la demora. Esa sutil voz que dice, después lo hago, cuando me sienta listo, cuando tenga más claridad. Pero posponer lo que Dios dijo hoy es lo mismo que desobedecer, porque en la obediencia inmediata hay una gracia especial. Es como si cada segundo contara, como si el cielo estuviera sincronizado con tu respuesta. Y cuando respondes rápido, el fluir del Espíritu se acelera, los milagros se desatan, las puertas se abren.
no porque ganes algo con tu acción, sino porque tu obediencia demuestra tu fe. Un ejemplo que ilustra lo contrario está en el joven rico. Jesús le dijo: «Vende todo lo que tienes y sígueme». Pero él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Su historia no terminó en gloria, sino en pérdida. No porque Jesús no lo amara, sino porque su corazón no estaba listo para obedecer. Y esa es la tragedia de muchos creyentes hoy. Aman a Dios, pero no están dispuestos a obedecerle de inmediato. La sabiduría divina no es solo para comprender, es para actuar. Cada palabra que recibes de parte de Dios es una invitación al movimiento. Y si no actúas, se enfría, pierdes el momento, pierdes el empuje del Espíritu. Y muchas veces cuando decides actuar tarde, ya no es lo mismo. La nube ya se movió, la temporada cambió, y quedas atrapado en un ciclo de arrepentimiento y frustración. Pero hoy es un nuevo día. Hoy puedes decidir ser como Noé, como Abraham, como los discípulos. Puedes decir: Señor, si tú hablas, yo me muevo. No esperaré a entender todo. No me quedaré paralizado por el miedo. Obedeceré porque confío en ti. Y esa actitud no solo te traerá sabiduría, te abrirá un nuevo nivel de relación con el cielo. En el próximo bloque veremos cómo la sabiduría divina no solo guía decisiones o activa obediencia, sino que también protege. Exploraremos cómo ser sabio en el espíritu puede librarte de trampas, engaños y ataques del enemigo, antes incluso de que los veas venir. 7. La sabiduría que protege, el escudo invisible del creyente. Cuando pensamos en protección espiritual, solemos imaginar muros, ángeles, armaduras, intercesión, pero hay un elemento que muchas veces pasa desapercibido y sin embargo es decisivo en la batalla espiritual: la sabiduría divina. Porque la sabiduría que proviene de lo alto no solo guía y enseña, sino que protege. Es como un escudo invisible que te libra de decisiones equivocadas, de relaciones tóxicas, de caminos peligrosos, de trampas del enemigo que nunca llegaste a ver. Proverbios 2:11 dice: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Aquí el texto hebreo sugiere algo mucho más profundo. La sabiduría funciona como una muralla interna, una defensa preventiva. No reacciona al peligro, lo anticipa. No solo sana después del daño, evita que ocurra. ¿Puedes imaginar lo poderoso que es eso? Vivir bajo la cobertura de una mente alineada con Dios, tan sensible a su dirección, que logra evitar no solo el pecado, sino también sus consecuencias. Uno de los mejores ejemplos bíblicos de esta protección silenciosa es el de José, el hijo de Jacob. En Génesis 39, José se encuentra en la casa de Potifar, en Egipto. Tiene todo a favor. Es joven, exitoso, respetado. Pero la esposa de Potifar intenta seducirlo. José no solo se niega, huye. Esa reacción inmediata no vino solo de una decisión moral, sino de una sabiduría espiritual. Sabía que si se quedaba, sería atrapado. Sabía que el pecado tiene el rostro del placer, pero la boca del abismo. Su sabiduría lo protegió, aunque a corto plazo le costara la cárcel. Y ahí está una gran lección. La sabiduría no siempre te protege del sufrimiento, pero sí te protege del daño eterno. José fue encarcelado injustamente, sí, pero su alma permaneció íntegra. Su llamado siguió intacto. Su conexión con Dios no se quebró, porque prefirió perder su reputación temporal antes que su relación eterna. ¿Cuántos hoy pueden decir lo mismo? ¿Cuántos sacrifican su comunión con Dios por una oportunidad, una relación, una puerta que parece dorada, pero está envenenada? La sabiduría actúa como un radar espiritual.
Te hace percibir cuando algo no está bien, aunque todo parezca perfecto en la superficie. Te hace dudar de ciertas alianzas, de ciertos negocios, de ciertas palabras dulces que esconden intenciones oscuras. Y esa percepción no viene de la experiencia humana, sino de la sensibilidad al Espíritu Santo. Es como si tus sentidos espirituales se agudizaran y pudieras ver más allá de lo que se ve. Pablo, en su carta a los Corintios, habla de los dones del Espíritu, y uno de ellos es el discernimiento de espíritus. Este discernimiento es una manifestación directa de la sabiduría divina. No es sospecha, no es paranoia, es una claridad interior que te dice, esto no viene de Dios. Aunque luzca piadoso, aunque suene bíblico, porque no todo lo que parece espiritual lo es. El enemigo se disfraza de ángel de luz, y la única manera de no caer en sus trampas es caminar bajo la luz de la sabiduría. A veces, esa protección se manifiesta como un retraso que no entiendes, una puerta que no se abre, una relación que se enfría, un negocio que se cae, y tú preguntas, ¿por qué, Señor? Pero si pudieras ver el otro lado, si pudieras ver lo que Dios evitó, le darías gracias de rodillas por haberte cerrado ese camino. La sabiduría divina protege incluso cuando no lo comprendes, incluso cuando duele. Otra manera en que la sabiduría protege es mostrándote tus propios errores antes de que otros los descubran. Te lleva al arrepentimiento temprano, a la corrección silenciosa. Evita que caigas en vergüenza pública porque te corrige en lo íntimo. Es como una alarma que suena dentro de ti. Eso que piensas decir, no lo digas. Esa actitud no viene del Espíritu. Ese trato no es justo. Ese lugar no te conviene. Si la obedeces, serás preservado. Si la ignoras, sufrirás consecuencias que podrías haber evitado. También protege tu tiempo. ¿Cuántas veces el enemigo no necesita atacar directamente, sino solo distraerte? Hacerte perder tiempo en proyectos inútiles, en relaciones estériles, en conflictos innecesarios. Pero la sabiduría te centra, te muestra dónde está tu asignación, qué batallas vale la pena pelear y cuáles no. Te guarda del agotamiento espiritual, emocional y físico. Porque vivir sin sabiduría es como construir sin planos, como correr sin dirección. Pero para que esta protección sea efectiva, necesitas cultivar la sabiduría diariamente. No se trata de recibirla una vez y ya, se trata de permanecer en sintonía con Dios, de llenar tu mente con su palabra, de orar no solo para hablar, sino para oír, de rodearte de personas que te eleven, no que te arrastren, de vivir con una conciencia espiritual activa, porque el sabio no solo evita el mal, lo anticipa y se aparta. Hoy, si sientes que has sido atacado, engañado, distraído, pídele al Señor que te restaure en sabiduría, que te enseñe a caminar con ojos abiertos, que cada decisión que tomes esté impregnada de discernimiento celestial, que puedas decir como el salmista, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Porque hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con claridad. No con gritos, sino con estrategias del cielo. En el próximo bloque descubriremos cómo la sabiduría divina, además de guiar, proteger, enseñar y corregir, se transmite de generación en generación. Veremos cómo puedes dejar un legado eterno a tus hijos, a tu familia y a los que vendrán después de ti, sembrando hoy las semillas de la sabiduría de Dios en sus corazones. 8. Sembrar sabiduría, el legado eterno a las próximas generaciones. Una de las verdades más conmovedoras y transformadoras que encontramos en la Biblia es que la sabiduría divina no es solo para el beneficio personal, sino para ser transmitida. Cada enseñanza que el Señor deposita en ti, cada experiencia que viviste con Él, cada lección forjada en la lucha espiritual,
tiene el potencial de convertirse en herencia para quienes vienen detrás de ti. Si no entendemos esto, podemos vivir llenos de revelación y aún así dejar una generación vacía de dirección. Proverbios 13:22 declara: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Y aunque a menudo este versículo se usa en el contexto de herencia material, hay algo infinitamente más valioso que puedes dejarles: una vida moldeada por la sabiduría de Dios. No estamos hablando de dejar dinero, casas, ni éxito humano. Hablamos de dejar principios, discernimiento, temor del Señor, comprensión espiritual. Esa es la riqueza que el tiempo no destruye y que la eternidad reconoce. Mira lo que ocurrió con Timoteo, discípulo de Pablo. En 2 Timoteo 1:5, Pablo le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Qué vemos aquí? 3 generaciones marcadas por una sabiduría que fue cultivada en lo secreto y transmitida en lo cotidiano. No fue en seminarios teológicos, fue en el hogar, en la conversación diaria, en el ejemplo, en la oración. Timoteo se convirtió en líder no solo por la unción apostólica de Pablo, sino por el legado silencioso de mujeres sabias que sembraron en su alma. Y aquí está el llamado para ti: seas padre, madre, abuelo, tía, maestro o mentor, tú estás llamado a formar una generación que conozca la voz de Dios, que viva por principios, que no se pierda en el ruido de este mundo. En una época donde las redes sociales educan más que los hogares y donde la opinión pública parece tener más peso que la palabra de Dios, necesitamos levantar voces sabias que enseñen a los jóvenes a pensar con mente celestial y a actuar con corazón temeroso de Dios. Pero no basta con hablar. El legado se transmite con el ejemplo. De nada sirve predicar sabiduría si en tu día a día vives en necedad. Tus hijos, tus alumnos, tus discípulos no seguirán tus palabras, seguirán tus pasos. Ellos observan cómo respondes al dolor, cómo tomas decisiones, cómo manejas el fracaso, cómo tratas al prójimo, cómo usas tu tiempo. Y si en cada detalle perciben sabiduría, sin duda la absorberán. Tu vida se convertirá en una carta viva. Deuteronomio 6 nos da una instrucción muy clara. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Te das cuenta? No se trata de imponer religión, sino de vivir la palabra con tal coherencia y constancia que ella se convierta en parte del ADN familiar, que el ambiente espiritual de tu casa sea tan fuerte que incluso los que se alejan no puedan olvidar lo que vieron y oyeron mientras crecían. Y esta siembra no solo impacta a tus hijos, impacta a los hijos de tus hijos, a los amigos de tus hijos, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, a todos los que Dios coloque a tu alrededor. Porque la sabiduría, cuando es auténtica, tiene un poder expansivo. Es como una luz que se enciende y va iluminando corazones uno tras otro, generación tras generación. Pero quizás te preguntes, ¿y si yo no recibí ese legado? ¿Y si vengo de una familia sin fe, sin dirección espiritual, sin valores sólidos? Entonces, tú eres el inicio del linaje sabio. Dios te ha escogido para romper cadenas, para restaurar principios, para levantar un nuevo árbol genealógico lleno de sabiduría y temor de Dios. Eres el Abraham de tu descendencia, el inicio de algo glorioso. No mires hacia atrás con tristeza, mira hacia adelante con visión. Ahora bien, sembrar sabiduría también implica tener conversaciones difíciles, enseñar con firmeza, corregir con amor.
No todo se transmite con dulzura. A veces hay que confrontar, advertir, insistir, porque la necedad del corazón humano necesita ser quebrada con verdad. No temas incomodar si lo haces por amor, porque más vale una palabra dura que salva, que un silencio cómodo que condena. Y si sientes que sembraste y no has visto fruto, no te desanimes. La sabiduría es como la semilla en tierra buena. Puede tardar, pero dará fruto a su tiempo. No veas la cosecha hoy, pero tu siembra no ha sido en vano. El cielo la ha registrado. Y Dios, que es justo, hará que esa semilla crezca, florezca y multiplique su fruto. Nunca subestimes el poder de una vida sabia. Nunca creas que tu testimonio no tiene impacto. Lo que tú haces hoy puede salvar a alguien dentro de 10 años. Lo que tú enseñas hoy puede transformar a una familia dentro de una generación. Ese es el poder del legado sabio. No se impone, no se olvida, se hereda y se perpetúa. En el siguiente y último bloque cerraremos este viaje espiritual con una reflexión poderosa y una llamada a la acción. Te invitaré a tomar decisiones concretas y a sellar esta enseñanza en tu corazón con un compromiso real delante de Dios. No te lo pierdas. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. Eres parte de un grupo muy especial. Muy pocos terminan un video como este. Muy pocos deciden detenerse en medio del ruido del mundo para escuchar lo que el Espíritu de Dios quiere decir. Pero tú lo hiciste. No solo lo iniciaste, lo terminaste. Y eso dice mucho de ti. Dice que en tu interior hay hambre de lo eterno. Deseo profundo de crecer, de entender, de vivir una fe más madura y real. Y por eso quiero invitarte a que dejes una señal visible de este compromiso. Escribe en los comentarios esta frase: hoy elegí vivir con sabiduría del cielo. Esa no es una frase vacía, es una declaración espiritual. Es tu manera de decirle al mundo invisible que tú has tomado una decisión. Que no quieres seguir guiándote por tus emociones, por tus impulsos, por el ruido exterior, sino que quieres ser guiado por la voz de Dios, por su palabra, por su sabiduría eterna. Comenta esa frase no solo para que yo sepa quiénes son los que llegaron hasta el final. Hazlo para que otros, al verla, también sean inspirados, porque nunca sabes a quién puedes animar con tu testimonio silencioso. Quizás alguien lea tu comentario y, al ver tu decisión, se sienta llamado a hacer lo mismo. Ahora quiero hablarte del poder de compartir. Tal vez pienses que este video es solo para ti, pero ¿y si te dijera que este mensaje puede ser una respuesta a la oración de alguien más? ¿Y si hay alguien entre tus contactos que ha estado pidiendo a gritos sabiduría, dirección, paz? Y Dios quiere usarte a ti para alcanzarlo. Compartir este video no es solo un clic, es sembrar luz, es extender el reino, es actuar como un mensajero del cielo. Imagina una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Si la colocas bajo la mesa, su luz se pierde. Pero si la pones en alto, alumbra a todos. Tú eres esa lámpara. Este canal es ese monte alto. Y cada vez que compartes, que recomiendas, que te involucras, estás diciendo: yo quiero que esta luz llegue más lejos. Y si aún no estás suscrito, quiero hablarte con sinceridad. No te lo pido por números, ni por vanidad. Te lo pido por tu alma, porque cada nuevo video es un peldaño más en tu camino espiritual, una herramienta para seguir creciendo, una chispa para mantener tu fuego encendido. Suscribirte es decir: Señor, quiero seguir aprendiendo. Quiero permanecer conectado contigo a través de este contenido. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta familia, gracias. Siéntete orgulloso de estar en un espacio donde la verdad es proclamada sin miedo, donde la palabra es respetada y donde el Espíritu Santo tiene libertad para hablar. Este canal es tuyo.
es nuestro, y juntos lo estamos levantando como un altar digital donde Dios es glorificado. Te animo también a explorar los otros videos. Cada uno es una semilla. Cada uno tiene una revelación única. Cada uno puede ser ese mensaje exacto que necesitas hoy o que alguien a tu alrededor está esperando escuchar. No dejes que lo que recibiste hoy se enfríe. Sigue caminando. Sigue profundizando. Sigue dejándote transformar. Y antes de que te vayas, quiero pedirte algo más. No apagues este video de inmediato. Quédate un momento. Permite que la música final te envuelva. Cierra los ojos, respira profundo y habla con Dios. Dile lo que sientes. Dale gracias por lo que te reveló. Pídele que selle esta enseñanza en tu corazón. Que te convierta en una persona sabia, no por conocimiento humano, sino por la presencia del Espíritu Santo habitando en ti. Haz silencio por unos minutos. No tengas prisa, porque a veces lo más profundo no ocurre durante el mensaje, sino después, cuando todo se detiene y solo quedas tú y Él. Gracias por estar aquí. Gracias por caminar conmigo y sobre todo, gracias por buscar al Señor con un corazón sincero. Nos vemos en el próximo video. Que la sabiduría divina guíe cada uno de tus pasos.